Faustino de Sinaix presenta Literatura Comparada con el escritor José Carlos Rodrigo Breto. Pues ya está. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente, la revista Cultural Besania y Editorial tienen el agrado de presentar al profe, al maestro José Carlos Rodrigo Breto, escritor, analista y Dios sabe qué cosas más sobre literatura. Esta tarde nos va a hablar José Carlos sobre la novela en principio y luego entramos a Dostoyevsky, en especial en dos novelas, Noches Blancas y sobre todo en El Jugador, que es el que menos se ha comentado a nivel universal. José Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Carlos, la novela. ¿Por qué la novela? ¿Qué importancia ha tenido universalmente la novela? Bueno, la novela, ese artefacto literario narrativo que muchos críticos a partir de los años 80 y 90 insistieron en que se estaba muriendo o que había muerto incluso la novela, ¿no? Mataron primero al autor, dijeron que era la muerte del autor, luego la muerte de la novela. Bueno, yo entiendo que se afirmen estas cosas cuando hay novelas que no se pueden calificar como novelas, ¿no? Que, por ejemplo, son novelas de Twitter, ¿no? Estas novelas que se escriben en pequeños tweets, ¿no? De unos pocos caracteres, o que se ha hecho novela que se enlaza con contenido audiovisual y que luego ha llegado el ebook, ¿no? Y el Kindle, y entonces la novela está llena de hipervínculos, y entonces tú estás leyendo el texto, una novela normal y corriente, ¿no? Y pone, cuando Julio César fue a las Galias, y puedes pinchar sobre Julio César y sobre las Galias, y entonces te lleva a unos artículos, por ejemplo, de la Wikipedia o de otros sitios, ¿no? Entonces ya empiezas a leer sobre Julio César y ya no estás leyendo la novela, ¿no? O sea que también los adelantos tecnológicos también han sido una tremenda amenaza para la novela. La novela es un trabajo narrativo, no puedo decir de largo recorrido, porque precisamente las dos novelas de Dostoyevsky, de las que luego hablaremos, son novelas cortas, ¿no? Y no tenemos una frontera que diga hasta las 50 páginas es relato, a partir de las 50 es novela, no lo sabemos, ¿no? Sí. Páramo tiene 90 y pocas páginas, sí, es una novela. Pero sin embargo hay relatos largos que son relatos, ¿no? O sea que bueno, entonces la novela siempre ha sido ese género que entendemos que tiene un número considerable de páginas, ¿no? ¿Por qué la novela? Bueno, es una buena pregunta que me la hagas, porque la novela moderna o el tratamiento de novela contemporánea nace precisamente en Cervantes y en el Quijote, con la inestimable ayuda del Lazarillo de Tormes. ¿Y por qué? Pues porque hasta ese momento toda la tradición grecolatina, todo lo que se había escrito en el medievo, todo pedía un desarrollo, un traje en donde encajaran muy bien todas las luces y las sombras del alma humana, ¿no? Y evidentemente está la poesía también, sin duda, pero hay algunos aspectos, como querer hablar del alma humana, del hombre en relación con la sociedad, que necesitan un recorrido largo, ¿no? Un recorrido largo. Entonces la novela, Baroja decía que era un contenedor en la que cabe todo. Bueno, son formas de verlo. La novela es inherente a la propia naturaleza del ser humano, porque el ser humano siempre ha tenido la necesidad de contar, ¿no? La Odisea, la Ilíada, y no importa que unos fueran en verso, pero eran ya largos, ¿no? Y bueno, pues el impulso narrativo del ser humano es como el impulso de comer o de beber o de dormir, ¿no? El ser humano necesita alimentarse de narraciones, ¿no? Y por eso la novela, ¿no? ¿Y por qué la novela moderna nace en el Quijote? Bueno, pues porque en el Quijote tenemos una serie de elementos que luego se desarrollarán más adelante, que hasta entonces no habían aparecido con esa claridad, ¿no? Y uno de ellos, el más importante,
es la propia conciencia del personaje, Don Quijote, como personaje de ficción, al principio de la segunda parte, ¿no? Tenemos al principio de la segunda parte que entre la primera parte de Quijote y la segunda ha aparecido un Quijote apócrifo, el Quijote de Avellaneda, que ha llevado a Don Quijote a Zaragoza. Y entonces Don Quijote, al principio de la segunda parte, el de Cervantes, dice, hay una persona que ha escrito sobre mí y ha dicho que íbamos a ir a Zaragoza a entablar unas justas, ¿no? Unos torneos medievales. Así que no iremos a Zaragoza. Y entonces el Quijote no va a Zaragoza porque como personaje literario en un libro le han llevado a Zaragoza, pero claro, ese libro no era el escrito por su autor, era un tipo que lo había plagiado, ¿no? Y que se quería hacer también con un dinero aprovechando la fama del Quijote. Quiero decir que el Quijote aparece entonces como uno de los primeros personajes literarios que tiene conciencia de que es un personaje de ficción, ¿no? Okay. Aunque luego, en la primera parte, él dice muy claramente, yo sé quién soy, ¿no? Que es una declaración monumental para un personaje, ¿no? También la personalidad y también el trabajo de análisis psicológico se produce ya en el Quijote, ¿no? Y también hablo que con ayuda del Lazarillo de Tormes, porque el Lazarillo de Tormes inaugura lo que será luego un género muy tratado y sobre todo ahora con la autoficción, que es la falsa biografía o la falsa autobiografía. La gente leyó durante mucho tiempo el Lazarillo de Tormes como la verdadera vida de un pícaro, de Lázaro de Tormes, ¿no? Pero era un personaje de ficción que nunca existió, ¿no? Entonces, ¿por qué la novela? Porque la novela consigue eso, borrar los límites entre realidad y ficción y hacernos creer cosas maravillosas que no son ciertas, pero que además se desarrollan en nuestro interior, ¿no? Por eso es tan importante la novela y por eso es tan necesaria. Y no ha muerto, tiene muy buena salud. José Carlos, de repente nos encontramos novelas donde la primera declaración es ficción. Dice, esa novela es ficción. Pero como uno va leyendo el libro, la novela, resulta que se va encontrando lugares que logras identificar con el nombre exacto de ese lugar, con el número de calle, los nombres de cantinas o bares o restaurantes o barrios con el nombre exacto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se puede descifrar si te están diciendo que es una novela de ficción? Bueno, todo esto se reduce al pacto ficcional, ¿no? Que es el contrato que el lector establece con el autor cuando abre una novela, ¿no? Tú cuando abres una novela sabes que todo lo que hay ahí es mentira, pero tienes un pacto de ficción con el autor por el cual tú vas a leerlo como si fuera verdad, ¿no? Se combinan muchas veces relatos de ficción con lugares que son reales. Ahora estoy terminando de leer para preparar un taller la primera novela de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, y es un ejemplo extraordinario, ¿no? De un relato de ficción incrustado dentro de una realidad real, si se puede decir, como es la ciudad de Lima, claro. y sus barrios y sus casas, pero lo que ocurre es ficticio, ¿no? El propio Vargas Llosa, en un libro que tiene muy interesante sobre crítica literaria, se llama La verdad de las mentiras, creo que más o menos es así. ¿Y cuáles son las mentiras? Las mentiras es la narrativa. La narrativa de ficción es ficción. Y por eso a mí me interesa mucho este término, porque es ficción y como es ficción puede ocurrir cualquier cosa. Hay gente que tiene una forma de leer un tanto anticuada y te dice que una novela no le ha gustado porque no le ha parecido verosímil, porque no se la ha creído. Bueno, hay un pacto ficcional que obliga a que te lo creas. La verosimilitud no es un signo de calidad literaria, porque tú puedes escribir una novela del oeste donde aparezca un ovni, o puedes escribir una novela yo qué sé, de un barco que se hunde y siguen viviendo debajo del mar. Simplemente necesitas una cosa, oficio y escribirlo bien, pero no necesitas verosimilitud.
Otra cosa es que dentro de la novela haya una coherencia interna. Si un personaje es alto y de ojos azules, en el siguiente capítulo tiene que seguir siendo alto y de ojos azules. Esa es la coherencia interna. Pero la verosimilitud de ese personaje puede volar o puede hacer lo que quiera. Sí. De ahí también el gran boom que tuvo el realismo mágico, que presentaba cosas que no eran verosímiles en un entorno que sí parecía verosímil, ¿no? Ok. En Vargas Llosa, incluso para ya ir terminando esta primera parte, en La tía Julia y el escribidor, y sucede lo mismo que con la primera novela de Vargas Llosa, pero sobre todo en Pantaleón y las visitadoras, si en algún momento la has leído o la vas a leer, es una realidad completamente en toda América Latina, la costa atlántica. Es una novela maravillosa porque, por ejemplo, cuando ellos están en el bar y en el bar con las muchachas, con las prostitutas, lo mismo pasó aquí, en Limón, por ejemplo, en la costa atlántica de toda Centroamérica y bueno, de Sudamérica. Eso es una novela para mí maravillosa, de mucho oficio. Bueno, todo Vargas Llosa es mucho oficio. Muy bien, José Carlos. Pasemos ahora a Noches Blancas de Dostoyevsky. En términos generales, ¿qué nos decís de Dostoyevsky? En términos generales, bueno, vamos a ver. Dostoyevsky es un autor que tiene que batallar con dos grandes contemporáneos suyos, como Tolstoy y Turgenev, o Turgeniev, como lo queráis pronunciar, ¿no? Sí, sí. O sea que si a nosotros nos dicen que estamos escribiendo y tenemos que ocupar un lugar literario junto a Tolstoy y Turgeniev, pues nos echaríamos a temblar, ¿no? Pero Dostoyevsky presenta unas características muy interesantes y muy diferentes de Tolstoy y de Turgeniev. Fundamentalmente es que Tolstoy y Turgeniev eran aristócratas, mientras que Dostoyevsky vivió la miseria desde muy pronto, ¿no? Nació en una clase media donde su padre era médico, ni más ni menos que del Hospital de Pobres de Moscú, y tenían una casa muy cerca del hospital. Por lo tanto, estaba acostumbrado a ver la pobreza, a ver el dolor, a ver el sufrimiento, y luego, bueno, pues también sus experiencias con el encarcelamiento que sufrió, con este fusilamiento de mentira que el zar le condenó a ser fusilado, pero mandó que no le dijeran nada y en el último momento le perdonó y lo mandó a Siberia. Todo esto, y luego su encierro en Siberia, curtieron mucho a Dostoyevsky y hizo que su narrativa se inclinara hacia los pobres, los adictos, los personajes marginales. Además, él padecía una enfermedad grave, una epilepsia, y por lo tanto estas marcas en sus novelas no son las marcas que aparecen en Tolstoy o en Turgeniev o en otros autores rusos, ¿no? A él le gustaba hablar, como a todo novelista, de lo que conoce, y él conocía este lado oscuro de la sociedad. Por eso, Dostoyevsky, que es uno de los grandes escritores rusos, está considerado como uno de los que mejor ha retratado el funcionamiento inconsciente de la mente. Los impulsos, las pulsiones, por ejemplo, véase Raskolnikov en Crimen y Castigo, o véase en El jugador y el protagonista, ¿no? Que son víctimas de sus pulsiones. Mientras que, por ejemplo, Tolstoy es un maestro, pero de lo que es lo consciente, ¿no? Sus personajes piensan mucho, le dan muchas vueltas a las cosas, son muy analíticos, mientras que los de Dostoyevsky son muy carnales, muy vehementes y muy fogosos, y se dejan arrastrar precisamente por los malos hábitos, ¿no? En los personajes de Tolstoy, aunque caigan en malos hábitos, primero se lo han pensado mucho, mientras que los de Tolstoy son muy, muy impulsivos, ¿no? Esa sería una de las principales diferencias y una de las cosas importantes que hay que entender a la hora de aproximarse a Dostoyevsky. Y también hay que entender que Dostoyevsky, cuando empieza a tener éxito, lo primero que tiene es éxito como traductor. Y ha traducido una novela de Balzac, Eugenia Grandet,
que es una novela del realismo, antes de escribir su propia novela Pobres Gentes. Ya en Pobres Gentes hay como una influencia del realismo y habla de los pobres, ¿no? Y de la miseria, porque el realismo también y el naturalismo querían mostrar también estas zonas oscuras y zonas podridas de la sociedad y las zonas de miseria, ¿no? Y entonces Dostoyevski elige en principio este discurso, ¿no? Fundamentalmente por eso, por su trabajo como traductor y porque su vida se ha visto muy apegada siempre a los dramas y a la miseria, ¿no? Después, además, al volver de Siberia, al volver del encierro, Dostoyevski ha perdido toda la fe en sus creencias socialistas, en su ateísmo, y se ha convertido en un cristiano ortodoxo. Y desde entonces sus novelas se dedicarán a denunciar el nihilismo, a denunciar todas estas creencias y tienen una gran carga de este espíritu cristiano ortodoxo y esta lucha continua de sus personajes, haciendo uso del título de una de sus novelas, entre el crimen y el castigo, o la culpa y el castigo, o como lo quieras llamar. En este aspecto, Dostoyevski podríamos decir que es el más kafkiano de los escritores rusos, porque en Kafka la culpa y el castigo y la carga y todas estas cosas están muy presentes, ¿no? Y desde luego hay una influencia de Dostoyevski en Kafka y Dostoyevski es muy kafkiano, ¿no? Ok. Esa soledad tremenda en el personaje de Noches Blancas. Sí. Pues fíjate que esa soledad, además, se ve, ¿cómo diría yo?, como realzada precisamente por el título, Noches Blancas, ¿no? ¿Qué son las Noches Blancas? Bueno, pues las Noches Blancas es un periodo de tiempo atmosférico en el cual el sol en San Petersburgo y en varias zonas de Rusia se pone muy tarde, ¿no? Entonces estás a lo mejor a la 1 o a las 2 de la madrugada y es de día, ¿no? Entonces, cuando uno está solo o se siente en una soledad profunda, quizás encuentra refugio en las sombras y la noche es para los solitarios, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una noche que además es día, ¿no? Lo cual ilumina, como el funcionamiento de esta novela corta, ilumina la soledad, ¿no? Y la novela funciona también como una noche blanca, ¿no? Como una luz que nos muestre la soledad de este narrador, que además no tiene nombre, que es el colmo ya del desarraigo y el colmo de ser un personaje espiritualmente desahuciado, ¿no? Ok. Que el movimiento psicológico también que se llega a dar en El Jugador, bueno, que es una de las novelas menos comentadas de lo que has hablado también en Dostoyevski. Sí. Bueno, es muy sorprendente, primero, que es una novela poco comentada. Yo estuve preparando un taller del Jugador hace un tiempo y buscando críticas y buscando reseñas encontraba grandes libros, como por ejemplo el curso de literatura rusa de Vladimir, de Nabokov, y me llamaba la atención en que analizaba la obra de Dostoyevski, pero no mencionaba El Jugador, ¿no? Luego estuve leyendo también un trabajo del francés André Gide, o André Gide, no sé bien cómo se pronuncia, sobre Dostoyevski y tampoco hablaba del Jugador. Y en la introducción del español Cansino Sassens a las obras completas de Dostoyevski publicadas en Aguilar, ni más ni menos que pasa un poco de puntillas sobre El Jugador diciendo que es una novela, porque vamos a ver, ¿qué le pasa a los críticos con El Jugador? El Jugador está escrita porque Dostoyevski tiene que entregar una novela porque si no pierde los derechos a su editor, porque si no pierde los derechos de toda su obra, ¿no? Entonces la escribe deprisa y corriendo, pero que la escriba deprisa y corriendo un genio no es síntoma de que sea una novela mala, al revés, es una novela extraordinaria, de las mejores, ¿no? Sin embargo, los críticos, partiendo de esta premisa de que la escribe deprisa y corriendo, ya consideran que no es una novela más que una novela ligera, ¿no? Y además, porque mientras estaba escribiendo El Jugador, estaba terminando además Crimen y Castigo. Entonces deja un momento Crimen y Castigo, termina El Jugador, la entrega a tiempo para salvar su obra
y que no se ejecute el contrato del editor que se quedaba con todo y sigue con Crimen y Castigo. Pero eso no significa que la novela sea ni mucho menos ligera. En El jugador, porque quizás por eso se le presta menos atención, hay una doble relación de los personajes entre sí y de todos los personajes con el dinero. Y esa necesidad que tienen de conseguir el dinero es la que va a llevar a algunos de ellos a jugar a la ruleta, como una auténtica desesperación. Al final son pobres hombres, son siempre los pobres de espíritu, los pobres hombres de moral que llega a lo más profundo y de moral que llega al barro, ¿no? Que tienen un comportamiento inmoral y que luego tienen remordimientos, ¿no? Y es una batalla por conseguir dinero y todos tienen una relación con el dinero, ¿no? O sea que fíjate si es profunda la novela, que no solo hace una relación en un entramado entre los personajes, además muy, muy divertido, sino que luego hace una relación de los personajes con el dinero, que es lo que conduce a lo trágico, ¿no? Entonces el jugador empieza siendo una especie de novela de vodevil o de novela satírico-humorística y de repente se transforma en un drama. Ok. ¿Hay alguna otra novela de El jugador a la novela contemporánea, no solamente como novela corta, sino como en toda su estructura de la historia, José Carlos? Sí, anticipa algunas cosas que luego ocurrirán en la novela del siglo XX, ¿no? Que ahora parecen modernas, pero que ya estaban en el jugador, ¿no? Okay. Bueno, una de ellas, y muy importante, es utilizar los símbolos, ¿no? ¿Cómo utiliza la simbología? Utiliza, por ejemplo, el casino, la imagen del casino, para hacer un estudio de un retrato social, pero un retrato social de las naciones, no de las personas. Análisis alrededor de lo que se denominó fauna de casino, ¿no? Esta fauna de casino, este grupo dentro de un grupo con unas características, luego aparecerá transformado, por ejemplo, en La montaña mágica de Thomas Mann, como fauna de balneario o fauna de hospital, ¿eh? Y hay una serie de novelas que van a ir retratando este tipo de faunas, ¿no? Y esto en Dostoyevsky contiene como este germen, ¿no? A través de los símbolos va más allá y retrata otra serie de experiencias. Y después, la novela es una declaración del protagonista. Es un escrito del protagonista y es una función metaliteraria que luego aparecerá en el siglo XX y sobre todo en el XXI, ¿no? Es una novela en construcción que además tiene un final muy moderno porque permite al lector decidir cómo quiere que termine la novela, ¿no? Si el protagonista se va a jugar el poco dinero que le queda y va a tener un golpe de suerte y va a ser rico, o si el protagonista se va a suicidar y no va a ir más allá, ¿no? Porque acaba diciendo, mañana terminará todo esto. ¿Pero qué significa esa última frase? ¿Significa que terminará todo esto porque realmente tendrá un golpe de suerte? Es difícil creerlo. O porque realmente está tan desesperado porque se ha convertido en un jugador crónico que se va a suicidar, ¿no? Claro, bueno, entonces este final abierto es muy moderno. Esta idea que aparece en la novela de que se está escribiendo lo que ha pasado también, ¿no? Y sobre todo el uso de los símbolos, el uso del símbolo de la ruleta, un símbolo de vida y de cambio, por ejemplo, ¿no? Y todo el retrato psicológico codicioso de la gente que les hace bajar, ¿no? A una profundidad de una moral realmente corrupta, tendrá luego mucho en la novela del siglo XX, por ejemplo, en la novela de los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX o desde los años 20 en adelante, donde hay novelas que hablan de una sociedad corrompida y se muestra esta sociedad, ¿no? Y sin ir más lejos, Manhattan Transfer de Dos Pasos muestra parte de la sociedad corrupta, ¿no? Que hay en Estados Unidos, ¿no? Claro. Es heredera también de Dostoyevsky. Claro. Muy bien, José Carlos. Uno entra hoy día a un casino de estos, por ejemplo, nosotros aquí en San José, uno entra y ve esa, por eso me ha interesado mucho El jugador de Dostoyevsky, porque
leer a Dostoyevsky es ver lo que está pasando en los casinos. Claro, ¿verdad? claro. Y es ver también a la vez una parte del comercio al menudeo, por decirlo de una manera, de los extranjeros y también nacionales en las calles de San José. Claro. Es una novela muy de mucho ejemplo, muy rica. Claro, es que una novela es verdaderamente grande cuando ocurre lo que ocurre con el jugador. Uh-huh. Una vez que has leído El Jugador, siempre que ves un casino, o que aunque lo veas en una película o lo que sea, siempre te acordarás de la novela de Dostoyevsky. Sí, claro. Es igual que si lees Stoner de John Williams, siempre que veas a un profesor universitario, te acordarás de la novela de John Williams. Claro. Pues esto solo lo consiguen las grandes novelas, ¿no? Y fíjate si es grande esto que me comentas del jugador, del menudeo y todo esto, que el jugador admitiría ser estudiada desde multitud de plantillas de estudios literarios, ¿no? Okay. Se podría uno aproximar a la novela desde el punto de vista de la plantilla marxista, por los intercambios y el flujo de dinero y por cómo el dinero coloca en una posición social a unos y a otros, ¿no? Desde el punto de la sociocrítica, porque hace una crítica social de la gente que juega en los casinos, pero también esta crítica que te he dicho de diversas nacionalidades y sus comportamientos. De la psicocrítica, porque hay un análisis psicológico profundo de la vehemencia del jugador, de cómo se intenta controlar, de que no puede, O sea, un montón de plantillas, también incluso de una plantilla feminista, porque hay dos personajes femeninos, ¿no? La tía anciana y Polina, de la que está enamorado el jugador, que tienen una función clave, que actúa, bueno, y luego está Madame Blanche también, una actúa como Femme Fatale, otra actúa a veces como la Beatriz de Dante, y luego la abuela o la tía actúa como una representante del matriarcado ruso, ¿no? Entonces admite tantas aproximaciones y tantas plantillas como uno sepa manejar, lo que indica de la riqueza y que en absoluto es una novela ligera que no tener en cuenta o sobre la cual pasar de puntillas, ¿no? Ok. José Carlos, muchas gracias por este análisis de Dostoyevsky, Noches Blancas y El Jugador.